Bienvenidos, bienvenidas a tu consultorio. Yo soy Ilse Saucedo y ya saben que estamos aquí en este espacio, tu consultorio, para hablar de diferentes temas relacionados al desarrollo humano, al desarrollo personal, a sacar lo mejor de nosotras y nosotros mismos. Y el día de hoy tengo un programa que yo espero que me dé tiempo. Les voy a confesar, lo más seguro es que no, así que yo creo que lo vamos a tener que dividir en dos porque vamos a hablar de machismos cotidianos. Es muy común que cuando hablamos de machismos cotidianos estemos pensando en micromachismos, ¿no? Es una palabra, cuando decimos micromachismos, es una palabra que estamos mucho más acostumbrados a escuchar. Sin embargo, bueno, pues tenemos que empezar a diferenciar y a quitarnos de nuestro lenguaje esta idea de micromachismos, porque un machismo nunca va a ser micro. Un machismo siempre va a dejar consecuencias y consecuencias tanto a hombres y mujeres. Entonces, bueno, hoy vamos a estar hablando de machismos cotidianos, de ciertas terminologías que seguramente muchas y muchos de ustedes están viendo en Facebook y que les vamos a dar un sentido, vamos a tratar de explicarlas y sobre todo cómo podemos aterrizar toda esos conceptos a nuestro día a día. Vamos a dar ejemplos y vamos a ver la manera de que justo, bueno, pues podamos como aterrizar todo esto, porque no es sencillo. Bueno, algo que es importante decirles es que esto es algo con lo que vivimos hombres y mujeres, no importa si nos escuchan de México, de Colombia, de donde sea, de Estados Unidos, de donde sea que nos estén escuchando, seguramente muchos de estos comentarios ustedes los van a tener como muy claro. Muchísimas gracias, Huguito, qué bueno que estás por acá. Mi querida Itzel, muchísimas gracias, qué bueno que andan por acá. Vénganse, platiquen conmigo, por favor, acompáñenme en esto, pues para que tengamos mucho más carnita al respecto. Recuerden, bueno, pues estamos, por supuesto, en Promo Estéreo, donde la estrella eres tú, y estamos transmitiendo en Facebook Live desde la página de Promo Estéreo en Facebook, desde tu consultorio y, bueno, pues desde mi perfil personal. Así que por todos lados pueden acercarse, métanse al Facebook, que ya sabemos que todos tenemos ya casi el Facebook aquí en la palma de nuestra mano, todo el tiempo lo queremos ver, y entonces ahí pueden también interactuar, pueden escribir y pueden decirme lo que opinan. Este es un tema controversial. Este es un tema que muchas personas se pueden sentir de repente ofendidos o molestos o molestas, ¿no? Como que, oye, ¿por qué? Porque esto es algo que hacemos todas y todos en cualquier sociedad, en cualquier estrato social. No importa, los machismos, digamos que es esta acción y acompañada de él desde lo verbal, estos machismos que una y otra vez vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida. Esto es algo que muchos de ustedes se van a sentir identificadas y empecemos por ahí, ¿no? Todos estos mensajitos o estos comentarios que dicen de calladitas nos vemos más bonitas, o una que cómo me puede enojar, que sería esta de, uy, no, mujeres juntas ni difuntas, uy, no, ¿no? O esto de que dicen, los niños no lloran, ¿no? Los hombres son estos que solo tienen que ser proveedores, feo, fuerte y formal. Todas estas frases que a lo largo de nuestra vida hemos escuchado una y otra vez, eso son los machismos. Me podrían decir, ¿cuál es la diferencia entonces entre el machismo y estos machismos? Pensemos que el machismo es este concepto universal, por decirle así, este concepto enorme que engloba todas las acciones y todas las creencias y todas las frases, aprendizajes y demás relacionados a hacer una diferenciación, un estatus diferenciado entre hombres y mujeres, en donde normalmente ponemos a las mujeres por debajo. Pero ¿por qué digo normalmente y no como si fuera siempre? Porque muchas veces también decimos cosas peyorativas de los hombres y también eso es machismo. Vamos a pensar en cuando, no sé, ¿no? Esto típico de, ay, es que es hombre. Pues es que los hombres solo piensan con la cabeza de allá abajo, ¿no? Tendemos a hacer este tipo de comentarios y a normalizar que somos muy diferentes y que mereceríamos un trato diferenciado. Y eso hoy es bien riesgoso. Entonces, bueno, vamos a ir metiéndonos un poco, sí, a poder hablar sobre qué es los micromachismos, cómo nació este concepto y en qué momento social estamos y por qué tenemos que dejar de llamarle micromachismos y empezar a hablar de machismos cotidianos. Bueno, algo que es muy importante que podamos empezar a platicar sobre esto es
El término de micromachismos lo acuñó un argentino que se llama Luis Bonino en 1991 y era con la finalidad de hablar de estas pequeñas acciones sociales que están completamente normalizadas, que son parte de nuestro día a día, en donde a veces las podemos confundir hasta con cuestiones mucho más de la caballerosidad, que híjole, eso da para otro tema, ¿no? Cuando uno es caballeroso, cuando uno ya está cometiendo este tipo de machismos cotidianos, es algo bien delicado y es una línea muy, muy, muy delgadita. Pero, ¿por qué es importante entonces empezar a hablar de esto? Bueno, pensemos que es un concepto muy nuevo, estamos hablando del 91, tiene muy pocos años todavía en donde lo hemos podido empezar a aterrizar y a darnos cuenta. Y les voy a poner un ejemplo que me pasó el fin de semana, porque ahí queda clarísimo el machismo en lo más natural posible y que yo me di cuenta, pero mi esposo no, mi esposo fue así como, pues error y ya. Fuimos a un restaurante a comer y él pidió una ensalada de buen tamaño, pero una ensalada. Y yo pedí alitas, porque me encantan las alitas. Y entonces yo pedí alitas. La persona que nos tomó la orden no fue la misma persona que nos llevó nuestros platillos. Entonces llega una persona nueva con los platillos y al verme dio por sentado que la ensalada iba a ser mía y que las alitas iban a ser de él. ¿Por qué? Pues porque normalmente la mujer pide ensalada y los hombres piden cosas mucho más engordadoras. Y se fue por ahí. Y entonces fue muy rápido, muy fácil decir, no, yo pedí las alitas y entonces le da la ensalada a mi esposo, yo me quedo con las alitas. Y él dice, sí, es que normalmente es al revés. Yo todavía hubiera pensado, bueno, tal vez me dio la indirecta de hija, necesitas ponerte a dieta. Seguramente, y sí, definitivamente, y por eso debería, ¿no? Pero el que él mismo haya dicho, qué chistoso, normalmente es al revés. Ahí estamos hablando de género. Estamos hablando cómo damos por sentado, cómo las mujeres se deberían de comportar y cómo los hombres se deberían de comportar. Ahí entró de una manera muy inocente, por decir así, un ejemplo perfecto de lo que son los machismos cotidianos, antes llamados micromachismos. Ahora, Luis Bonino en 1991 hace esto y lo nombra a estos micromachismos, los nombra como pequeñas tiranías, terrorismo íntimo o violencia blanda. Y entonces, híjole, cuando uno dice violencia blanda, uy, ¿no? Pero sí, es tan normalizado, está tan en nuestro día a día que las podemos dejar pasar. O es más, cuando vamos en el coche manejando y alguien se nos cierra o maneja mal, gente, no, sí, de alguna manera, Alisandro, sí, gracias por estar aquí. Sí, es algo muy similar al sexismo. Digamos que el sexismo es una manifestación de estos machismos cotidianos. Estás en lo correcto. Les voy a poner otro ejemplo, porque todos lo hemos vivido. Todas y todos lo hemos vivido. Cuando vas en el coche, alguien maneja mal o se te cierra feo, ¿y qué es lo que normalmente, siendo honestos, qué es lo que normalmente decimos? Tenía que ser vieja, es que, y entonces no saben cómo me encanta cuando escucho esa frase de tenía que ser vieja y pasamos por el coche que manejaba mal y tómala que es un hombre y digo, ahí está, ¿no? No necesariamente todas las mujeres manejamos mal, no necesariamente todos los hombres manejan increíble, no. A ver, por acá Huguito nos dice, Octavio Paz expuso en su libro El laberinto de la soledad que el lenguaje mexicano está basado en el machismo de manera súper profunda. El ejemplo es la frase no te rajes, la cual es una metáfora muy cruel de no tengas vagina o básicamente no seas mujer. Eh, gracias, sí. Y a eso me quiero empezar a acercar, porque algo que hemos visto es cómo todo lo relacionado a lo femenino automáticamente lo ponemos como si fuera débil, de poco valor. Y entonces decimos frases como esto de, ay, mujeres, las mujeres no saben manejar, todas las mujeres están locas, todas estas generalizaciones, pero hay una que hablando justo lo que dice Huguito en este punto es bien importante. Hay muchos hombres y mujeres que dicen cosas como, mira, yo no tengo bronca con que sea gay, no más que no sea afeminado, no más que no sea loca. Y entonces es como, no, o sea, pues lo que tú haces con tu yuyuy está muy bien, pero, o sea, no te pongas en un plan femenino porque eso es muy mal visto. Como si todo lo femenino fuera mal concebido.
Y eso es bien peligroso. Ahora pensemos, y lo hemos hablado en otros espacios, pensemos justo en esto cotidiano, ¿no? En estos machismos cotidianos, que esto se construye desde la infancia y es 100% transgeneracional. O sea, esto es algo que ha sucedido generación tras generación. No, tu abuela no es la culpable, tu abuelo no es el culpable, es todo un sistema que viene desde muchas generaciones atrás. ¿Cuántas veces cuando éramos niñas o niños jugando en la escuela decíamos, cuando estábamos jugando las traes o correteadas o como sea que le digan en donde viven, decíamos vieja el último? Ese último que salía iba a ser vieja, es decir, mujer, es decir, y hasta nosotros lo decíamos, ¿no? Esto es súper común, este tipo de forma de hablar y demás. Y entonces llegan dos autoras, dos historiadoras de arte mexicanas, una es Claudia de la Garza y la otra es Heréndira Derbez, y dicen, ¿saben qué? Esto de micromachismo, no, este concepto ya no nos va. En su momento nos iba para tratar de hablar de estas cosas tan cercanas a nosotros que las perdemos de vista, pero no le podemos decir micro a algo que la suma nos hace muchísimo daño como sociedad. Y entonces ellas proponen que lo cambiemos a machismos cotidianos, cosa que estoy completamente de acuerdo. Porque cuando uno piensa en micro, piensa en pequeño. Y esto no es nada pequeño. Cuando estamos sustentados y sustentadas en una sociedad que una y otra y otra y otra vez, ¿no? Nos hacen diferenciar todo esto. Pati, qué bueno que andas por acá. Muchas gracias. Ok, entonces, los machismos cotidianos es algo que todas y todos hacemos. ¿Ok? El chiste es empezar a darnos cuenta, empezar a modificarlo, a cambiarlo. Por eso se habla tanto del lenguaje incluyente, por eso se habla tanto de empezar hasta desde las señalizaciones, bueno, pues que haya una figura de hombre y mujer, que empecemos a salir de la idea de, ay, bueno, si es hombre, entonces todos nos sentimos identificados. No, va muchísimo más allá de esto, ¿no? Y entonces lo que ellas dicen es que los machismos cotidianos son conductas, gestos y comentarios y acciones con las que convivimos y que estructuralmente son la normalidad y que tienen como fin colocar a los varones por encima de las mujeres. Y ahí es donde las cosas se empiezan a poner escabrosas. Recuerden que cuando hemos hablado de feminismo en otros momentos, yo nunca, 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 nunca voy a hablar de que las mujeres somos superiores a los hombres, ni mucho menos. Recordemos que el feminismo lo que pide y en lo que pugna es justo a la igualdad entre hombres y mujeres, que no haya esta jerarquización. Ahora, si escuchan a mujeres decir que los hombres son poca cosa, no sirven, no valen y demás, entonces no estarías enfrente de una feminista, estarías enfrente de una hembrista, es decir, que hace lo mismo que el machismo, ¿no? Pero en sentido inverso, pero exactamente lo mismo. Las feministas y las personas feministas no consideramos que los hombres sean menos que las mujeres o que las mujeres seamos muchísimo más que para nada, que somos iguales y lo único que pedimos es que seamos tratadas de la misma manera. Ahora, a ver, Itzel por acá nos dice, en algunos trabajos insisten en tener una jefa, que tener una jefa es peor que un jefe. Sí, claro, porque vienen todos estos mitos alrededor, porque es hormonal, porque no sabe controlar las emociones. Cuando una mujer se enoja o pone un límite, ¿qué es lo primero que dicen? No, pues es que o no le han dado para sus chicles o está en sus días. Ese tipo de cosas es súper común. Entonces, tenemos que pensar que esto de los... Ahora, eso también lo dicen las mujeres. Porque estamos en una sociedad en donde hombres y mujeres fuimos construidos de la misma manera, en donde nos pusieron en un cajón, en donde lo que teníamos que hacer las mujeres era ABC y lo que tenían que hacer los hombres era ABC. ¿Y de qué colores son esos cajones? Las niñas rosa, los niños azules, todo esto que se ha hablado mucho en todos los espacios, obviamente Promesterio, por supuesto también aquí en tu consultorio. ¿Y por qué es que no podemos decirle micromachismos? Bueno, porque toda esta creencia, muchísimas gracias Isa por estar aquí conectada, porque todas estas creencias, toda esta forma de pensar respecto a esto, lo que va logrando es que normalicemos otros tipos de violencia. Si bien Luis Bonino decía que los micromachismos eran esta violencia blanda, bueno, cuando lo normalizamos tanto, ya no va a ser blanda, ya va a ser dura, va a ser contundente y esto va a dar pie a muchos tipos de violencia, ya sea sexual, psicológica, física, el acoso sexual que está, híjole, a la orden del día, tristemente. Y entonces por eso es importante
de alguna manera empezar a entender esto y empezar a detectarlo en todos lados. ¿En qué lados lo puedes ver? Lo puedes ver absolutamente, tristemente, lo puedes ver absolutamente en todos lados. Lo puedes ver desde, estoy pensando, en los anuncios, ¿no? ¿Cuántas de nosotras de verdad nos encanta trapear en tacones, en vestido y estamos bailando felices de la vida? Por supuesto que no. Y por supuesto que cuando le pones aceite a tu moto, no vas a tener al lado una modelo en bikini. No pasa. Y aún así, los medios de comunicación una y otra vez nos van a hombres y mujeres sexualizando y metiendo esta idea de lo sexual en nuestro día a día. Y esa es la parte delicada de los machismos cotidianos, que lo hacemos tan normalizado que dejamos de ver lo que esto implica. Ejemplo, les pongo otro ejemplo, ya para pasar algunos conceptos, pero les pongo otro ejemplo. Ustedes que les gusta mucho el fútbol y que seguramente muchos y muchos de ustedes ven análisis de deportes o ven programas de eso, ¿cómo son normalmente los hombres que dan esta información? Les voy a poner un David Faitelson, un Toño de Valdés, el que quieran, ¿no? No son necesariamente guapos, ni están sabrosos, ni cuando los ves dices, ay, sí, como no, sí me lo daba. Pero los respetamos porque tenemos la idea de que saben mucho sobre esto, ¿cierto? Bueno, ahora piensa, ¿cómo son las mujeres que están involucradas en dar información de deportes? ¿Cómo se visten? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo son? Normalmente están sabrosísimas, son guapísimas, pero además también saben mucho de deporte, se tienen que informar muchísimo, porque si no, nada más serían esta muñequita que está ahí al lado, viéndose muy bonita y ya, ¿no? A ti no te gusta, Alisandro, a ti no te gusta el fútbol, bueno, pero muchos sí. Y entonces es o fíjate un día nada más, entra a cualquier canal de televisión y cómo son estas mujeres, solo para que lo puedas ver, aunque no te guste, luego le cambias. Pero ¿cómo son? ¿Cómo hablan de deportes? A diferencia de cómo hablan los hombres de deportes. Y acaba de suceder, y por eso me agarro de este ejemplo, acaba de suceder algo bien, bien interesante. Oigan, me están diciendo que en Promo Estéreo se nos fue la luz. Oigan, se nos fue la luz, pero bueno, pues estamos acá en tu consultorio. Así que denme un segundo nada más porque tenemos que ver cómo vamos a arreglar esto. Ok. Y bueno, entonces, el asunto es esto de deportes. Y aquí quiero, a ver, ay, prima hermosa, a ver, dice, Angélica Peralta dice, más que la búsqueda de la igualdad es encontrar la equidad, ¿no? En un sistema patriarcal que nos invade en todos los ámbitos. Mis chamacos y yo nos hemos dado a la tarea de cuestionar nuestra forma de hablar y criticarnos entre nosotros mismos. Me encanta el tema. Un abrazo fortísimo. Te mando un abrazo. Sí, tenemos que, o sea, el ideal es encontrar la igualdad. Estamos todavía socialmente en donde lo más cercano a eso es la equidad, ¿no? Es decir, encontrar este equilibrio entre hombres y mujeres sabiendo que socialmente todavía nos falta mucho, pero claro que el valor universal sería la igualdad, pero lo que tenemos más asequible para encontrar la igualdad sería definitivamente la equidad. Bueno, me regreso al tema de lo que pasa en el deporte, porque hace poquito justamente pasó algo bien interesante. En un canal de deportes en Argentina, una chica estaba hablando sobre esto que está sucediendo con Messi, en donde se queda en el Barcelona, se va y estaba dando su punto de vista y estaba hablando un poco como de todo. Y salió un analista de deportes, hombre, y lo que dijo es, bueno, a ver, déjenme les explico, porque como tú eres mujer, tal vez no sabes. Y entonces la interrumpió y además le dio una cátedra sobre lo que él opinaba respecto al tema. Y ella una y otra vez le decía, bueno, pero déjame hablar, bueno, pero es que no importa que yo sea mujer. Y él la nulificó totalmente. Esto que sucedió, bueno, pues obviamente en las redes sociales, sobre todo en Argentina y demás, causó mucho revuelo y se empezó a hablar o no se empezó, pero continuó una conversación que tiene que ver con varios conceptos que todavía no hemos encontrado al 100 la traducción al español, pero que ya hay mucha información en inglés sobre estos temas y que son bien importantes. Entonces, vamos a hablar de
de 5 micromachismos cotidianos que se usan sobre todo en la vida adulta. Como ya estamos tan normalizados, como ya estamos tan centrados en poder dejar de ver todo esto, Baggy, hermosa, ¿no? Que de alguna manera hace que estos temas hoy se nos pasen de largo. A ver, por acá Hugo Musel nos dice, ¿por qué el concepto de construcción es tan pesado? Uy, esa es muy buena pregunta, Huguito. La deconstrucción es un proceso consciente. Es decir, es darse cuenta de cómo hemos sido construidas y construidos a lo largo de nuestra vida, qué aprendiz. Cuando hablamos de construcción estamos hablando de aprendizajes, estamos hablando de un devenir, cómo es que hemos sido a lo largo de la vida, pero no nada más nosotros, sino nuestra familia, nuestro entorno, la sociedad, la escuela, los trabajos que de alguna manera van formando a nuestra familia también. Todo eso, de alguna forma, se convierte en un constructo. Imagínate que es una escultura que ya está hecha y uno piensa que está hecha de piedra y que no hay manera de moverla. Y llega el concepto de la deconstrucción y lo que dices, fíjate que eso que tú crees que es de un material imposible de romper, fíjate que es más bien plastilina y lo puedes moldear las veces que quieras y le puedes ir quitando y poniendo piquitos y cosas y brillos y lo que tú quieras las veces que quieras. Pero como nos han hecho creer que como somos de una sola manera, tenemos que seguir siendo de esa manera el resto de nuestra vida, el pensar en deconstruirnos, el pensar en analizar, como bien dice Angélica, de pensar todo esto, que te mando un beso enorme, de verdad, y hacer esta modificación es muy fuerte, porque es renunciar también a las creencias de tu familia, a las creencias de tu entorno. Es como un poco creer que vas en contra. Y eso tiene una parte bien, bien delicada. Oigan, seguimos en Promoesterio sin luz. Les voy avisando por si se quieren conectar desde ahí. De mientras, lo bueno es que estamos en las 3 plataformas más bonitas del mundo mundial, que es la plataforma de Promoesterio en Facebook, la plataforma de tu consultorio también en Facebook y desde mi perfil personal. Así que por todos lados nos podemos ver y seguimos hablando. Bueno, el asunto es, bueno, por acá Lisandro nos dice, las mujeres hacen lo mismo cuando un hombre opina del aborto. Las que hacen eso son hembristas o no feministas, ¿sí? A ver, ¿qué pasaría si yo como mujer hablo de que no duele o opino de que no duele la vasectomía? Muchísimos hombres me van a decir, pues bueno, estaba sedado, pero la recuperación sí duele. Tú estás hablando de algo que no sabes. Estos temas por eso se convierten en algo tan controversial, porque si bien un hombre puede saber qué pasa dentro del aborto y demás, digamos, cuál es el proceso técnico, al final de cuentas, la realidad es que no lo viven. Jamás les han quitado un ovario. Entonces, ¿cómo hablar de este tipo de circunstancias en donde los hombres no están siendo amenazados físicamente, médicamente, al momento de hacerse un aborto clandestino? No lo viven. Las mujeres sí. Entonces, por eso es que se convierten en temas que sí es importante que los puedan decidir, reflexionar quienes lo van a llevar a cabo. ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, esto que les cuento, hago este paréntesis porque esto que les cuento pasa en todos lados. Esto que les digo de lo que sucedió en este programa de análisis del deporte, pasa todo el tiempo y en todos lados, ¿no? Ahora, viene algo que sucede mucho, por ejemplo, también a nivel laboral. ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, esto de ellos son diseñadores de moda mientras ellas son modistas? Ellos son chefs mientras ellas son cocineras. Ellos son auxiliares de vuelo mientras ellas son azafatas. Vamos haciendo una diferenciación en donde a ellos los ponemos, sí, de alguna manera, socialmente, más arriba. A ver, por acá Pati nos dice, los paradigmas del machismo son muy fuertes aún. Patricio, que es su hijo, quiso tomar como optativa el año pasado clase de danza, algo como jazz, y no faltó quien me comentara, no lo dejes, es increíble, de verdad. Yo dije, claro que lo dejo, y lo motivé más a que hiciera lo que él quisiera. Obviamente es el único niño, fue muy buena experiencia para él, y verlo en la posada, en el baile que presentaron, para mí fue espectacular. Pero tú tuviste que deconstruirte. Y de alguna manera eso que hiciste hizo que los que están alrededor se lo pensaran 2 veces y en mayor o menor medida, Pati, también se deconstruyeron. Esa es la importancia de esto. Eso es bien, bien bonito, empezar a verlo y decir,
pues sí, tal vez me mueve, tal vez me hace dudar, pero le sigo, ¿no? Porque es lo que él quiere y porque al final de cuentas bailar no te hace ni más ni menos hombre, ni más ni menos mujer. Ahora, todo esto lo que podemos ver en el fondo es que hay muchísimos estereotipos de género, muchísimos. Y aunque creemos que ya hemos superado algunos, la realidad es que está tan fuerte, tan metida desde abajo que cuesta mucho, mucho trabajo romperlo. Entonces se nos prohíbe, por ejemplo, se les prohíbe a los niños llorar y a las niñas tener X tipo de emociones. Por ejemplo, dicen, qué feas se ven las niñas enojadas. No, una niña no se debe de enojar. O estos comentarios de no, una mujer no puede estar fumando en la calle porque se ve espantoso. Y los hombres sí pueden fumar, ¿no? Estas diferenciaciones, estos estereotipos van haciendo que ciertos tipos de machismo en lo cotidiano sean cada vez más evidentes. Entonces, vamos a hablar. Tenemos algo de tiempo, pero lo que vamos a hacer, y se los propongo, lo que a mí me gustaría hacer es hoy poder platicar sobre los conceptos y... y de alguna manera, bueno, pues denme un segundito porque acá hay. Denme un segundito. Ok, sigamos. Bueno, entonces, hay estos 5 tipos de machismos que todavía tienen una conceptualización en inglés, todavía no hay un concepto como tal en español, pero que vale la pena que los vayamos pensando. A ver, por acá Huguito nos dice, lo que más me conflictúa es el hecho de que haya productos para hombres y para mujeres donde es totalmente innecesario. La mercadotecnia acentúa los estereotipos. A ver, hay varias cosas. Ay, Dios, denme un segundo. Ok, bueno, esto de la mercadotecnia es bien importante. No nada más es que, si es rosa es para mujer, si es azul es para hombre, si se ve poderoso el empaque y tal, es para mujer, y si es menos poderoso es para hombre, ¿no? Ese tipo de cosas, bueno fuera que se quedara en eso, bueno fuera. El asunto es que resulta que, por ejemplo, un rastrillo de las mismas características para un hombre, por ser rosa, cuesta más. No nada más es que lo diferencien, es que además cuesta. Eso es la parte más delicada del asunto, porque parecería que por ser mujer y querer cosas de determinado color ya te costaría más. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué un paquete de rastrillos de 10 de color amarillo cuesta, por decir algo, 50 pesos, pero si es de colores pastelito cuesta 25 pesos más? Eso es lo delicado. A ver, por acá nos dice Alisandro. En mi escuela secundaria no me dejaron tomar el taller de cocina porque esa era de mujeres y una compañera perdió feminidad al ser de electrónica. Es más, hasta decían que era fea solo por tener ese gusto. Híjole, Alisandro, le das al clavo en un tema que sucede mucho a nivel, este, a nivel, se me fue, perdónenme, a nivel de las escuelas, ¿no? En las universidades. Si es ingeniera, entonces es del club de las feas. Pero si está en derecho, en administración, en no sé qué, en algo de turismo, en gastronomía, entonces sí son de las guapas. En comunicaciones sí son de las guapas. Pero si un hombre está en enfermería, uy, qué mal visto. Todavía sucede mucho eso. Y tan sucede que muchas de las maneras en las que comunicamos, por ejemplo, las escuelas, las universidades que comunican una carrera si es de enfermería, te van a poner a una mujer con su cofia, su traje de enfermera, pero no te van a poner necesariamente a un hombre enfermero. Pero si te ponen ingeniero, no sé, algo de ingeniería, te van a poner a 2 vatos con su casco, bien acá machines porque son ingenieros, ¿no? Entonces, esa es la parte tan, tan, tan delicada de todo esto, que lo vamos viendo en todos lados. Ahora, eso, si se fijan, tiene que ver con la comunicación y demás, pero también va relacionado a las actitudes, ¿ok? Piensen en este tipo de actitudes. Y aquí voy a empezar a hablar de estos 5 machismos cotidianos que están ahorita
vamos a decirle, de moda, no porque no sucedieran antes, sino porque por fin estamos hablando de algo que antes sucedía y que tal vez ni siquiera teníamos la posibilidad de ver. Bueno, mansplaining. ¿Qué es el mansplaining? Bueno, esta palabra viene de inglés, es una mezcla entre man y explaining, es decir, lo cual significaría como el hombre explicando. Pasa mucho. Este ejemplo que les di de lo que sucedió en este programa de deportes, en donde este hombre dice, a ver, mujer, hazte un lado, yo aquí te explico de qué se trata esto de fútbol, porque como tú eres mujer, pues no sabes, ¿no? Y porque pues aquí las mujeres que van a saber, y tal cual esas palabras son las que usó ese analista. Las mujeres que van a saber, a ver, yo les voy a decir, te voy a explicar a ti, fulanita de tal, te voy a explicar cómo es este asunto. Eso fue lo más triste de esto. Bueno, a ver, denme un segundo porque parece que ya llegó la luz en Promo Estéreo. Permítanme. Denme un segundo, qué molesto. Bueno, entonces, ¿qué es esto del mansplaining? Este ejemplo que les di es muy común, pero ¿saben dónde pasa muchísimo? Muchísimo. Cada que hay algún tipo de análisis para hablar del aborto, para hablar del feminismo, para hablar de los derechos de las mujeres, los hombres se llegan a sentir muy, muy incómodos y molestos porque no son tomados en cuenta, porque no tienen la posibilidad de explicarnos su punto de vista y de iluminarnos en su punto de vista. Esa es la parte más complicada. Exacto. Mira, les voy a poner otro ejemplo que bien dice María Endoki. Dice, en los autos, las mujeres camioneta con los hijos e hijas y con el perro, pero los autos deportivos, el hombre súper guapo con una chica súper sexy. Exactamente. Eso lo tenemos en todos lados, ¿no? Denme un segundito. ¿Pueden? Denme un segundo, perdóneme. Bueno, ya, esto de Promo Estéreo, ya, vamos a soltarlo, quién sabe qué pasó. Lo bueno es que estamos desde tu consultorio, desde Promo Estéreo en Facebook y acá en mi perfil personal, así que ya, lo de radio, pues ya fue. Bueno, entonces esto de mansplaining es bien, bien delicado, porque es algo que pasa mucho sobre todo a nivel laboral. Cuando están en una junta y ella está poniendo su punto de vista y nunca falta el hombre que dice, pero, a ver, déjame se los explico en otras palabras porque creo que Claudia no fue muy clara. Y entonces vuelve a explicar algo, pero además con este tono a veces muy condescendiente y sobre todo con la idea de que van a poder con su iluminación y su conocimiento explicar eso que una mujer no tuvo la posibilidad de hacer. Eso pasa mucho. Por acá dice Huguito Musel que el límite entre explicar algo, ¿cuál es el límite entre explicar algo porque tienes el conocimiento y hacer mansplaining? La actitud, sí, y sobre todo los temas. Si vas a hablar de feminismo y solo tú como hombre lo explicas, seguramente fue mansplaining. Pero si tienes una mesa redonda en donde varios hombres y mujeres hablan del tema, posiblemente no, ¿no? Sí tiene que ver con la actitud, pero más que la actitud es este constructo que está en la mente en donde, pues si yo lo sé, yo lo hablo porque todas las demás no saben, porque todas las demás son viejas y entonces pues dedíquense a cocinar, aunque no lo digan, aunque tengas una actitud neutra, posiblemente muchas de tus creencias vayan encaminadas a eso. ¿Ok? Pues es que ¿cómo vas a ver esta qué? ¿No? Ese tipo de cosas. Eso pasa mucho, por ejemplo, como en parte de los derechos políticos. Pasa muchísimo en donde es, pero pues esta qué, si está, o sea, está aquí porque está cubriendo lo de la cuota de género, no porque de verdad sepa. Y seguramente sí, porque estamos en este punto en donde apenas estas primeras generaciones de mujeres desde muy jóvenes se están formando en los campos de la política cuando antes llegaban un poco por rebote, un poco para cumplir con cuotas y ahora están llegando por toda una formación, pero eso lo vamos a ver a futuro. Sí, todavía hay muchas mujeres que están ahí por una cuota y eso pasa en trabajos y eso pasa en muchos lados porque está la cuota de género. La cuota de género es una acción afirmativa con la finalidad de mitigar una brecha de desigualdad, pero tiene que ir acompañada de otras
otras acciones que puedan ir ayudando a que deje de haber la necesaria cuota y que sea porque las mujeres tenemos la capacidad de hacerlo por el simple hecho de que tenemos la formación necesaria. ¿Ok? Bueno, sigamos. El mansplaining entonces se produce cuando hombres deslegitiman opiniones, corrigen o tratan de explicarle o sobreexplican generalmente a una mujer algo que ella está explicando, que tiene el conocimiento y que aún así asumen que ellas no saben tanto. ¿Ok? Sí va relacionado a la actitud, pero también a estas creencias en donde, hombre, a ver, yo te escucho, yo te explico. Y eso pasa mucho a nivel laboral. Piensa en las reuniones. Es más, y si no te habías dado cuenta, a partir de hoy yo te pido que hagas eh, ¿cómo decirlo? Este ejercicio en la siguiente junta que tengas, no importa si es Zoom, no importa si es en presencial, haz este ejercicio en donde fíjate quiénes son las personas que normalmente hablan y que explican lo que sucede de algo que también una mujer podría hacer. Tú fíjate, yo te lo dejo ahí. Tú fíjate qué tanto de verdad pasa. Bueno, hay otro tema porque va ligado justo a este mismo ejemplo que les di del programa de deportes, que se llama man-interrupting, que sería igual una mezcla entre man e interrupting, es decir, el hombre que interrumpe. Y esto no nada más pasa entre un hombre contra una mujer, sino un hombre contra una persona de la comunidad LGBT y muchas veces de un hombre contra otro hombre. ¿Por qué? Porque es esto de yo lo sé todo, yo aquí soy el fregón, o sea, eso que antes era que se medían el tamaño del pene en el baño en la secundaria, bueno, pues en la vida adulta y en el trabajo no va a ser eso, pero termina siendo la misma actitud. A ver, por acá Itzel nos dice, ¿y cómo puedo hacerlo ver sin que se ofendan y afirmar que sé de lo que estoy hablando? Leyendo más, tener muchísimo más conocimiento de este tema. Y dos, hacerlo ver. Bueno, eso va a estar en el segundo programa. La próxima semana vamos a hablar justo de las estrategias, porque este definitivamente no nos va a dar tiempo para hablar de todas las estrategias. Así que eso va a ser para el siguiente programa. Pero lo que te puedo decir es, cuando un hombre te interrumpa, quédate callada, hazlo evidente y después de que termine de hablar, decir, bueno, ya que me interrumpiste, no me dejaste continuar con lo que yo estaba diciendo, ¿no? O si ves que interrumpe a otra compañera, pedirle de favor que deje que ella termine de hablar y que entonces él pueda decir lo que sea, pero que termine ella de hablar. Es dar un poco como el poder, darle la palabra a quien la merece. Ahora sí que lo del César, al César lo que es del César, ¿no? Entonces, si ella estaba hablando, pedirle que el otro se calle y que ella continúe hablando. Y si es contigo, tienes dos opciones: callarte y después hacerlo evidente que lo que hizo fue interrumpirte y que eso se llama man-interrupting, o decirle, por favor, no me interrumpas, estoy hablando yo, cuando termine, dices lo que quieras. ¿Se van a enojar? Sí. ¿Se van a sentir? Sí. ¿Se van a ofender? Sí. Pero ese no es tu problema. Ese es problema de la persona que se ofenda. ¿Ok? Bueno, a ver, dice, man-interrupting es recalcar este instinto de ser dominante definitivamente. ¿Ok? Por eso estamos hablando de machismos cotidianos, porque el machismo en sí mismo es esta necesidad social de que le quede claro al entorno que eres el macho alfa, que eres el dominante, que eres el que todo lo sabe, el que todo puede. De eso se trata. ¿Ok? Bueno, sigamos. Y en esto de man-interrupting les tengo un ejemplo fabuloso. Yo sé que Huguito va a decir, oh, sí, porque estoy segura. Bueno, hace ya unos buenos años, en una premiación de MTV, esta Taylor Swift estaba recibiendo un premio por mejor álbum y entonces está ya con el premio enfrente, hablando en vivo, y llega Kanye y la interrumpe y le dice, ahorita sigues hablando, pero, y entonces le quita el micrófono, la interrumpe, le quita el micrófono y lo que dice es, pues tú habrás ganado el premio a mejor álbum, pero el de Beyoncé es muchísimo mejor que el tuyo. Y le regresa, palabras más, palabras menos, y le regresa el micrófono. Y ella obviamente se quedó congelada, no la podía ni creer, no la vio venir.
Eso es el interrupting. Entonces, ya hay todo un movimiento en Estados Unidos que se llama el anti-candie, que es justo tratar de evitar que un hombre interrumpa a una mujer. Y ahí se necesita muchas veces que hasta otros hombres digan, estás interrumpiendo, permítele hablar, ¿no? O desde, ya cállate, o hay que ser mucho más asertivos, sí, pero también claros y contundentes. Yo hoy te diría, Itzel, si se enoja, si se ofenden, lo que sea, ese es su problema, pero tu voz vale exactamente lo mismo que la voz de tu compañero y tu conocimiento vale exactamente lo mismo que el conocimiento de tu compañero. Así que nadie te quite la palabra. Bueno, está este siguiente. Si se fijan, mucho de esto lo vamos a ver o es mucho más sencillo de ver en ámbitos laborales. No significa que solo suceda ahí. También sucede en las reuniones familiares, también sucede en todos lados, en las amistades, en todos lados sucede. Pero donde más es evidente es justo en lo laboral. Ahora, está el siguiente que a mí se me hace bien interesante, que se llama bro-prating. Tiene que ver con apropiarse, bro-prating, sí, apropiarse de una idea de la mujer. Eso también pasa mucho en lo laboral. Y no nada más en lo laboral, hay muchas películas en donde se ve como el talento de una mujer se ve opacado porque el estatus social o lo que sea no le permitía hacer determinada cosa tan sencillo. Mulan. Mulan tuvo que emularse hombre para poder luchar por su comunidad. Bueno, porque en ese momento una mujer no tenía la posibilidad de hacer eso, ¿cierto? Bueno, y entonces muchas veces las mujeres se han tenido que ocultar en la sombra de otros hombres para poder sobresalir, hacer lo que les guste y que la gente conozca lo que les guste, lo que hacen bien, pero con el nombre de un hombre o con bajo la sombra de un hombre, hasta con un apodo de un hombre. Porque si el solo hecho de ser mujer no se los iban a permitir, cada vez pasa menos, pero pasa mucho, es que un hombre se apropie del reconocimiento que le tocaría de origen a una mujer por lo que hizo, ¿ok? Y eso es pasa mucho en el arte, pasaba mucho en el arte, ahora creo que pasa mucho a nivel de la literatura todavía y de ciertos temas, sobre todo de análisis políticos, en ciertas zonas en donde sigue ocurriendo. A ver, nos pregunta Alisandro, ¿y por qué no lo hacen ellas mismas? ¿No necesitan que los hombres las apoyen para hacerse escuchar sobre otros hombres? Recordemos, tienes toda la razón, pero recordemos esto que pasa mucho, y bien lo dice Huguito en su comentario, los seudónimos. Recordemos que durante mucho tiempo, digo, si el voto femenino solo tiene 65 años más o menos, imagínate cuántas cosas las mujeres no podían hacer antes y que creían que solo lo podían hacer en la sombra de un hombre y normalmente o su papá o su pareja. En el arte pasaba muchísimo. Hay una teoría que dice que la teoría de Einstein de la relatividad se la debemos a su esposa y no a él, que ella lo pudo conceptualizar y que al decírselo a él, pues vieron que a ella no le van a hacer caso porque él no tenía ni remotamente el renombre que tenía él, y entonces él se lo apropia, pero no nada más se lo apropia, lo registra, o sea, hace todo, nunca le dio, según esto, nunca le dio el reconocimiento necesario. Eso pasa mucho y hay mucho en la literatura, hay mucho en la ciencia que llegaba a suceder. Por eso Marie Curie tiene el papel que tiene en la ciencia, porque ella nunca quiso estar a la sombra. Pero hay muchas mujeres que quedaron en la sombra y que apenas ahorita están empezando a votar de todo el papel que hicieron, sobre todo, por ejemplo, en la NASA, ¿no? Es muy fácil ver ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, Octavio Paz y Elena Garro, podemos encontrar mucho. Si la pregunta es, Alisandro, ¿por qué las mujeres tienen esta necesidad? Porque todavía estamos en un momento social en donde creemos que nuestra voz no es del todo bien escuchada. ¿Por qué? Porque se burlan, porque nos hacen menos, porque creen que como somos mujeres no podemos, no sabemos, no tenemos el conocimiento. Todavía al día de hoy vivimos eso. Ahora, estoy completamente de acuerdo contigo, Alisandro. La idea es que no tengamos que estar a la sombra de un hombre, definitivamente. Y por eso también necesitamos que cuando alguien le pida a un hombre de, oye, échame la mano con esto, no, que ese hombre le diga, vas, yo te apoyo, ¿qué necesitas? ¿A quién buscamos? ¿Qué hacemos? Pero la que tiene que brillar eres tú. Eso es el punto. Ahora, el apropiarse de ideas y todo, definitivamente tiene que ver con género, pero va muchísimo más allá de eso.
Pero en el fondo lo que dice Hugo es muy cierto. Tiene que ver con el dominio, que la gente es el dominio, el reconocimiento, que la gente sepa que yo sé, que yo puedo y que yo soy que la tiene de este tamaño. En el fondo es eso, ¿ok? Bueno, viene un siguiente concepto. Voy a hablar de este concepto de una manera rápida, pero sí es bien importante y es contundente porque eso es algo que se ha hablado mucho. Y es este concepto de gaslighting. Gaslighting es una forma de manipulación utilizada para creer que la víctima hacer que la víctima dude de su propio criterio. Es cuando una persona, una mujer le dice a su pareja, oye, fíjate que no me gustó cómo me hablaste ayer, me sentí ofendida, y que él le dice, estás loca, yo no hice nada, ay, fue una broma, hola, Pau, preciosa, no, ay, fue una broma, esas cosas, no, eso es gaslighting. ¿Quién lo hace más? En una pareja heterosexual, pensémoslo así, el hombre contra la mujer, pero pasa para todos lados, ¿eh? Esta idea de denostar las emociones, de denostar tu percepción y hasta tu concepción de la realidad es algo que pasa, ¿ok? Mucho, pero mucho. Bueno, el gaslighting, vamos a pensarlo así, que es un patrón de abuso emocional en que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria, y esto lo hace a la persona que se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Porque de verdad lo que ves es, ¿y si estoy mal? ¿Y si esto que creo de verdad no es así? Eso pasa mucho. A ver, dice, Huguito dice, la película Marriage Story expone el gaslighting desde el ámbito artístico. Sí, y también desde apropiarse, desde el bro painting, ¿no? También desde ahí, donde ella tiene que dedicar su carrera a él y cuando se da cuenta que el hombre le dice que es su culpa y ella lo quería, ¿no? Eso, híjole, qué buen ejemplo. Eso pasa mucho. Vean esa película, está en Netflix, se llama Marriage Story, historia de un matrimonio, Marriage Story, y vale mucho la pena, porque eso es algo muy común, en donde cuando decimos lo que pensamos o lo que hacemos o lo que queremos, automático viene esta denostación, pero para hacerte dudar de tu percepción, de tus ideas, de tu mente, de tu realidad. Tiene esa finalidad. Ok. Por supuesto, bueno, ¿no? Hace que. Bueno, y esto nace, y sí se los tengo que contar, aunque me tome un poquito más de tiempo. Este concepto, por eso no hay un concepto en español, este concepto nace de una película que se llama Gaslight, ¿no? En la que un hombre manipula a su mujer para creer que está loca y así robar su fortuna escondida, ¿no? Y él esconde objetos, cuadros, joyas, todo, para hacerla pensar de que ella está perdiendo la cordura, que ella no está entendiendo qué pasa y que se está volviendo loca. Y entonces baja la luz. Sí, definitivamente el gaslighting es de una personalidad narcisista, no importa si eres hombre o mujer. En la película baja la luz, que era de gas todavía, ¿no? Y entonces él le decía, no, hombre, está todo bien. Y ella decía, pero es que estamos en penumbras. No, yo veo perfecto y tal. Y la finalidad de ese personaje era hacer que ella fuera perdiendo la noción del tiempo, de su conciencia, de su aquí y de su ahora. ¿Para qué? Para irse haciendo de todas estas cosas de los tesoros de la familia de esta mujer, hasta que el investigador se da cuenta y bueno, afortunadamente la protagonista que creía que se estaba volviendo loca, bueno, pues se da cuenta que no y que el responsable era esto. Eso pasa mucho. Y eso cuando hablamos del narcisismo, hablamos de las relaciones que les dicen tóxicas, que a mí no me gusta eso porque tóxico es si te vas a Chernobyl, eso es tóxico. Lo demás se llama codependencia, lo demás se llama violencia. Pero bueno, eso es como muy común hablar de las relaciones tóxicas, ¿no? Es creer que hay algo mal en nosotros cuando sí el otro está provocando algo que nos hace sentir mal. Llámese celos de repente, llámese inseguridad, enojo, tristeza, sensación de devaluación. Y el otro lo que dice es, claro que no, estás loca, estás mal, ni al caso. Eso es gaslighting, ¿ok? Ok, sigamos al siguiente concepto. Esto también es algo que sucede más en pareja que en ámbitos laborales, así como el gaslighting, que es el breadcrumbing, o en español sería algo así como las migajas de pan. Es algo que se está usando mucho, sobre todo en los ligues en redes sociales, porque es como, solo te doy migajitas, te digo que sí me gustas, te digo que quiero contigo, pero te puedo dejar de hablar 5 días y luego regreso y te doy otras migajitas y luego tal vez sí te veo,
pero me pongo difícil, puede ser de hombre o mujer, me pongo difícil y te doy un poquito, es como mantener, ¿no? Como encendida una vela, pero no está al 100 encendida, pero tampoco está del todo apagada, es eso. Este es un vocablo en inglés que proviene de la palabra breadcrumb, que significa miga de pan, ¿no? Es decir, esta modalidad es una puesta en práctica por aquellas personas que envían señales mínimas a su pareja o amante para saber que sigue ahí, pero solo así, poquito, ¿no? Para que me desees, para que quieras más, ¿no? Pero en el fondo ni siquiera hay un compromiso emocional. En el fondo no le importa estar contigo, pero te da esas migajas. Y bien lo decían las abuelas, no te conformes con migajas. Pero es tanta la necesidad de sentirse amado o amada, querida y demás que, ay, ¿no? Esto que dice Huguito, trátalas mal para que queden fascinadas. Bueno, pues acá sería como, ay, 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 creo que ya estamos. Es que se fue la luz también acá. Hoy la luz nos jugó chueco. Bueno, este, esto del gas, perdón, del breadcrumbing, es esa parte tan delicada, es tan delicado esto, en donde parecería que es como una especie de técnica, ¿no? Para mantener a la otra persona interesada, pero con el fin de solo tenerla ahí, no porque haya un conocimiento, perdón, un compromiso real, unas ganas de estar y que tal vez no tiene tiempo. No. Y aquí entra otra vez el narcisismo. Es como, para que me quieras, chiquitita, ¿no? Y eso provoca en la otra persona muchísimo sufrimiento, porque por un lado alimenta la esperanza, pero en el fondo, la verdad, en lo más interno, sabe que nunca va a llegar a esa situación a otro lado, pero te doy la dosis necesaria para que sigas interesada. Y en el fondo, eso pues es un alimento al ego, ¿no? Pero ahí está. Y entonces es cuando dicen esto de, bueno, tengo mi catedral, pero tengo varias capillitas. Ah, pues las capillitas, ¿qué creen? Que lo único que reciben son migajas. Entonces cuestiónate si lo que quieres es una relación en la que lo único que te dan son migajas, ¿no? Bueno, seguimos. El siguiente, y ya con esto acabamos, eso sucede más en ámbitos sociales, pero puede pasar mientras ves la tele, como puede pasar en el transporte público, ¿ok? Se llama manspreading. Manspreading igual, es esta conjunción de palabras en donde tiene que ver con man, hombre, y spread, despatarrajarse sería, ¿no? Es estos hombres, ya saben, que están en el transporte público y que abren las piernas como si tuvieran unos testículos de búfalo. Y no, y cuando bien se pueden sentar normal, yo sé que no necesariamente se van a sentar con las piernas cruzadas, pero no tienen que tener las piernas completamente abiertas. Y eso, además de dominio, además de decir, las tengo de este tamaño, pero además es como cuando van solo sentados y no hay nadie más que necesite ese mismo espacio en el transporte público, pues van con las piernas abiertas. Ok, pero cuando una persona se va a sentar, siguen con las piernas exactamente igual. Es que quede claro el dominio. Esa es la parte más delicada de esto, que en el fondo, si se fijan, todos estos temas de lo que estamos hablando sí es de dominio. Y el hombre, o los hombres, y por eso hablamos de machismo desde este lado, parecería que quieren dominar tanto a otros hombres como a las mujeres. Eso es lo que lo hace tan complicado. Ahora, del map spreading, más o menos empezó el concepto en los años 70 con una fotógrafa feminista llamada Marianne Wex, que se dedicó a documentar este fenómeno en el transporte público en Estados Unidos, ¿no? De cómo entonces las mujeres iban completamente pegadas y los hombres con las piernas abiertas. Y hay muchos hombres, muchos, la mayoría, yo diría, muchos hombres, ¿no? Que dicen, pues es que no puedo cerrar eso. Bueno, pues eso es un tipo de machismo cotidiano. Sí puedes cerrar las piernas, te lo puedo firmar.
Y si tal vez necesitas moverte un poquito, pero es mucho. Y es dice, el mansplain es una especie de presunción a las mujeres de yo sí puedo dejar colgar mis cosas mientras tú tienes que ir con la pierna cruzada. Sí, pero el mensaje es yo puedo hacer, o sea, el mensaje en el fondo es yo puedo hacer lo que se me pegue la gana. Y tú, mujer o hombre más débil, ¿no? Te tienes que adaptar a mí, a lo que yo quiero, como yo quiero. Eso es machismo, porque estamos hablando de jerarquía, estamos hablando de uso y abuso del poder. Por eso es tan interesante hablar de esto. Ahora, si se fijan, hemos hablado de cómo nació el concepto de micromachismos, cómo es esto del machismo cotidiano, estas de muchas, o sea, hemos hablado solo de 5 nuevas formas de conceptualizar los machismos cotidianos en estas cosas. Y no hemos hablado de qué tenemos que hacer, pero eso definitivamente tiene que ser, y las estrategias tienen que ser para un segundo programa, porque es enorme. Cada una de estas 5 tiene sus propias estrategias. Es así de complejo. Y entonces lo que llama más la atención es, ¿por qué tengo que tener estrategias para todo? ¿Por qué no me pueden dejar ser y ya? ¿Por qué tengo que estar luchando contra corriente todo el tiempo para que alguien no me dañe, no me lastime, no me ofenda? ¿No? Creo que lo más básico es pugnar por el respeto. Creo que lo más básico es pugnar por la empatía, por decir, sí, tal vez así fuiste construido como hombre, así fue constituida tu familia, así fue constituida la sociedad de la que vienes, la comunidad de donde sales, el Estado, la República, no, pero ya puedes hacer un cambio, puedes cuestionártelo. Y mucho de lo que yo siempre les voy a decir es cuestionen por qué se hace, por qué lo hacen o por qué lo permitimos también, ¿no? Y ya la próxima semana entonces vamos a hablar justo de estas estrategias, qué hacer y cómo ir combatiendo estos machismos cotidianos. Lo que les puedo decir ahorita es, no te dejes y hazlo evidente. Y si se enojan porque lo hiciste evidente, es su problema, pero hazlo evidente. Dilo, nómbralo, no te quedes callada, no te quedes callado. Esto es momento de empezar a hablar de estas cosas y de hacerlo tan evidente que cause malestar. Y si eso significa que te dicen, si es que eres millennial, te dicen, ay, la generación de cristal, ay, es que claro, mujer tenías que ser, vieja histérica, ay, es que como eres de la LGBT, entonces claro, todo te duele. Que te valga, sigue adelante y hazlo. Habla, cuestiónate, piensa cómo fuiste construida, construido y qué quieres hacer. Y piensa en algo que para mí es básico. ¿Cómo quieres diseñar tu futuro? ¿Cómo quieres ser? Eres hoy, sí, pero este es el resultado de la persona que fuiste ayer. ¿Qué inversión emocional, física, de personalidad, actitudinal quieres para el día de mañana? Porque eso lo construyes hoy. ¿Qué tipo de futuro quieres a partir de lo que estás construyendo hoy o deconstruyendo? Y eso está bien bonito. Entonces, bueno, les mando un beso, muchísimos besos. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Alisandro, por tus comentarios. Gracias, Huguito Musel. Muchas gracias, Keka, hermosa, Pau. Gracias a quienes se conectaron. Si les gustó esto, pues compártanlo con más personas y que le llegue a alguien. Y recuerden, esta es la primera parte de esto de los machismos cotidianos, porque la segunda vamos a hablar ahora sí de estrategias, qué se puede hacer, cómo se puede combatir. Seguramente tocaremos estos temas de rápido para las personas que no lo habían escuchado y sobre todo porque en Promo Estéreo nos quedamos sin luz, pero bueno, pues a seguirle con esto, ¿no? Así que muchas gracias. Yo también espero eso, Keka, que podamos ir encontrando estos conceptos en nuestro idioma. De mientras, bueno, pues es lo que hay, ¿no? Y el chiste es hablarlos y reflexionarlos y compartirlos y modificarlos definitivamente. Así que les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Gracias, Chio hermosa. Les dejo un beso enorme. Compártanlo si les gustó. Ayúdenme a que esto le llegue a más personas. Gracias por acompañarme, porque de verdad, luego yo me siento que estoy hablando sola. Entonces, bueno, pues vale mucho la pena. Gracias, les mando un beso enorme y nos vemos la próxima semana. Hoy en la noche, bueno, a las 7 de la noche, voy a estar con mi adorada Isa Neumann en tonos de armonía, hablando de la huella del abandono. Y está bien bonito ese tema, y ese tema sí o sí nos toca a todos y a todas. ¿No hay?
no nos podemos eximir de ese tema. A las 7 de la tarde, igual por Promo Estéreo, y obviamente, bueno, pues ahí con Isa que llevará el programa, pero ahí estaré. Y bueno, pues creo que mañana también va a haber un Facebook Live. Hay cosillas que se están armando. Les mando un beso y gracias por acompañarme, gracias por hacer esto más ligero y poder compartir con ustedes lo que ustedes opinan. También eso es lo que más importa. Les mando un beso y nos vemos. Bye.